Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por estar aquí en la casa del Señor. A esta hora doy las gracias, Señor, por el privilegio que me ha dado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Dios Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Padre, buscando cada día más de tu palabra, de tus enseñanzas, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas este servicio desde comienzo a fin. Te pido por cada una de las clases, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, Señor. Te pido por la persona que llevará tu palabra, que seas tú poniendo un carbón encendido para que salgan palabras sabias de Él y que queden grabadas en nuestras mentes. Te damos gracias, Señor, por el día, por los alimentos que dar, y hasta este momento estamos aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Bendice, Señor, la iglesia. Bendice cada uno de los ministerios, las damas, los caballeros, Señor amado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a crecer espiritualmente. Y si van a venir personas, que sean numéricamente aquellas personas que vayan a venir, que seas tú trayendo. Están desanimados, están decaídos, Señor, no quieren buscarte tu presencia. Te ruego, Señor, que seas tú tocando sus corazones y trayéndolos a su casa de oración. Tú sabes, Padre, que ahí están sus hijas esperando por ellos. Pero bueno, Padre, te rogamos y te pedimos que sea tu santa y bendita voluntad si ellos van a regresar aquí. Así te pido, Padre, por todo lo que se haga, por la alabanza, Señor, que seas poniendo cosas angelicales para que te alaben y alabemos, Señor, tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por las maravillas que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por cada una de las familias aquí representadas. Te pedimos, Señor, que si hay alguno enfermo, Señor, seas tú sanándole, Padre, porque solo tú lo puedes hacer, Dios mío. Sabemos que sin fe es imposible agradarte, Padre. Te damos la honra, la gloria, Señor, en este momento. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y ahora queda mi hermano Manuel aquí que va a leer el versículo. Amén. Buenos días, hermano. Hoy voy a leer Juan 3, 6, 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Pues bueno, mis hermanos, nuevamente les damos la más calurosa bienvenida a ustedes que están aquí con nosotros y a aquellos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. A ver, vamos a hacer algo un poco diferente con su permiso, pastor. Rubí, te voy a hacer una pregunta. El viernes cuando llegamos, ¿qué fue lo primero que hicimos? Ajá. Y después que llegamos al hotel, ¿qué se hizo? We were downstairs. Oh, yeah. ¿Qué se hizo? Hablamos. ¿Okay? ¿Qué te pareció eso? Oír la historia de tus hermanos en Cristo que ellos hablaban. Yeah, it was like, How did you feel? it felt good, I guess. Yeah. Los jóvenes cuando llegaron el viernes tuvimos el personal, ¿verdad? Se le hicieron preguntas a ellos, tales preguntas como ¿qué les gustaría a ustedes servir en la iglesia? Y cada uno tuvo una respuesta. ¿Cuál fue la tuya? De lo que hicimos, La pantomima. La pantomima. Después nos separamos, las hembras para un lado, los varones para otro. No necesitamos decir que las hembras se demoraron una hora más que los varones. Pero bueno, así son. Así que, ¿alguna otra jovencita o jovencito que quiera decir algo?
yo quiero que Roberto Jr. venga aquí y nos diga cómo él la pasó, porque les cuento que él fue nuestro guía ayer en el parque. Es lo que fue a Robertito. Pues, todo el mundo tuvo miedo, entonces yo fui y dije, caballero, tranquilo, ven conmigo. Pero sí, muchos que tenían miedo, hablamos con ellos, yo con los jóvenes, hicimos los rides, y yo tuve un amazing experience. Todo, hasta Rizaldo también. Lo tenía que convencer a ustedes. Eso fue al revés, pero bueno. Pero sí, fue una experiencia, lo conocimos más, mejor. Cuando compartimos La palabra. también. Estoy esperando para el próximo evento. Gracias, Robertico. Sí, muy importante. Ellos son más guapos que yo. Ya ellos están preparando el otro evento. Así que padres, prepárense para el otro evento, porque de verdad que la pasamos muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a ponernos de pie y vamos a saludarnos unos a otros, por favor. Gloria a Dios por eso. Prepárate para que vaya a la segunda. Muchas cosas que hacer hoy y tenemos la cena del Señor, aleluya, gloria a Dios. Bueno, rapidito vamos a dar nuestros anuncios de esta semana de la iglesia. Por ejemplo, recuerden el estudio de los romanos todos los jueves. Este jueves estuvo muy bueno, pero bien bueno estuvo este jueves. Recuerden, 7:30 de la noche hasta las 9:30, según dice la pantalla, pero siempre se van de las 9:30. Si no, pregúntenle a Manuel. Aleluya. Pero venga, que ha sido un estudio muy bueno de edificación. Debatimos lo que la palabra del Señor nos dice, y siempre con el punto de vista bíblico es donde nosotros debatimos, ¿sí? Oración, recuerden, tenemos la oración en las casas. La tuvimos a partir del miércoles pasado, a partir de las 7:30 de la noche hasta las 8:30. Tenemos casa de oración en Naples y ahí está el teléfono para, si usted quiere saber la dirección y usted vive por esa área, pues llame a la hermana Clarita o al hermano Roberto y ellos le van a dar la dirección y pueden incorporarse. Fue de bendición este miércoles, me estuvieron contando.
esa casa de oración, ¿sí? En Lijay, ahí está el teléfono de la hermana Marbel, o también puede llamar a su esposo Lizardo. Ellos le dan la dirección, qué tiene que llevar, si tiene que llevar comida o algo. No, mentira. Ahí no hablamos nada de comida ni comemos. Ahí vamos a orar unos por otros, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y prepárense porque próximamente probablemente estaremos abriendo otro por el área de Bonita. Así que en eso estamos trabajando. Recuerden, por favor, participe en esos grupos de oración, que es muy bueno. Es muy bueno estar orando. Recuerden que la oración es la gasolina para el cristiano. Si el cristiano no ora, decae. ¿Sí? Muy importante eso. Participe, apoye esos grupos de casa de oración. Invite a otros, no importa si no vienen a la iglesia o lo que sea. Invítelos ahí para orar por ellos, sus necesidades y todo. Necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Todos necesitamos orar. Así que por favor apoye el grupo de oración de nuestra iglesia. Reunión de caballeros, ¿están listos? Amén. Ya llegó en esta semana, el viernes vamos a estar a las 7:30 de la noche en casa de nuestro hermano Henry. ¿Sí? Muy importante el tema sobre el Espíritu Santo, así que vayan preparados. Acuerden, cuando vayamos llevemos el Espíritu, pero también el Santo. Muchas veces vamos en espíritu, pero dejamos el santo en la casa guardado. No, es el Espíritu Santo lo que hay que hablar, ¿verdad? Muy importante. 7:30 en casa del hermano Henry. Cualquier información de dirección lo pueden ver a él o me pueden ver a mí después al final. Sábado, marzo 9, vamos a tener el día de evangelismo. Ese día de evangelismo, por favor, vamos a estar en el parque, que está aquí al frente, el parque de la Coast Club, a partir de las 3 de la tarde. Cambiamos el horario en la mañana porque es muy cierto, algo que me estaban comentando, que muchas personas aún el sábado trabajan en la mañana. Entonces, vamos a estar a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde en el parque del frente. Vamos a ver si hacemos hot dogs y cosas así, los niños pueden jugar. Pueden llevar un balón de soccer, lo que quieran llevar, pero lo importante es evangelizar a las personas también y que las personas sepan que la Iglesia Bíblica Nueva Vida está aquí presente. Amén. Gloria a Dios por eso y más importante aún, llevar el mensaje de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, habiendo dicho esto, yo creo que ya no tenemos nuevos anuncios que dar, ¿verdad? Así que continuamos con nuestro servicio y nos toca ahora con estos elegantes mujeres que tenemos acá, que vengan para acá. Vamos a orar por las ofrendas. Miren qué elegancia de mujeres. Un aplauso a esos mujeres. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición, mi Dios, que tú has provisto en esta semana para cada uno de nosotros, para poder, Señor, en el nombre de Jesús, alimentar nuestra familia, poder vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Pero te damos gracias porque también tenemos una responsabilidad, Señor. Tenemos que traer nuestra ofrenda al alfolí. Gracias porque tú nos permites hacerlo, Señor. Hay otros que no pueden hacerlo, hay otros que no quieren hacerlo. Pero nosotros que sabemos tu palabra, Señor, sabemos que la bendición, hay bendición en dar, Señor. Es mejor dar que recibir. Y gracias por eso. Te presentamos estas ofrendas, Señor, que te vamos a dar con alegría. Recíbelas en tu santo templo, Señor, y manda tu bendición en el tiempo correcto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Oh, muy importante, recuerden en el boletín que ahí está la tarjeta de la oración de la semana. Y llévenla hoy mismo, por favor, y se la entrega la tarjeta de Lijay, y esa zona de allá se la entregan a Lizardo o Marbel, y la tarjeta de Naples se la entregan a Roberto o a Clarita. Por favor, ¿sí? Que no se les olvide.
Gloria al Señor, amén. Les invitamos, mi hermano, pongámonos de pie nuevamente y vamos a glorificarnos nuevamente con nuestras voces, con nuestra alabanza. Aquel que nos ciñe de poder, aquel que es el que nos viste de poder. Y reconocemos, ¿verdad? Que sin Él no fuera posible tener el poder del Espíritu Santo, amén. Pues damos gracias al Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré. Como contamos la semana pasada, Jesucristo basta. Él es suficiente, en Él estamos completos, amén. Gracias, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Jesucristo basta.
castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Porque tú nos ciñes de poder, Señor amado. Padre amado, porque tú cargaste la cruz en lugar nuestro, Señor Santo. Gracias, Señor, porque Jesucristo basta. Porque el Evangelio es Cristo más nada, no Cristo más algo. Gracias, Padre, porque nosotros reconocemos tu poderío, tu amor, tu omnisciencia, omnipresencia, Señor, omnipotencia. ¿Dónde sería? ¿Qué sería? ¿Dónde estaríamos nosotros si tú no nos hubieses rescatado, Padre? Gracias porque Jesucristo basta. Gracias porque nos ciñes de poder, Señor amado. Gracias, Padre amado, porque el anhelo de nuestro corazón debe de ser un siervo para tu gloria. Te damos gracias y te pedimos encarecidamente, Señor, que sea tu palabra impartida en esta tarde, Padre amado. Que el que le escuche, Padre Santo, haya venido preparado, con un corazón preparado a recibir la semilla del Evangelio. En tierra fértil, Señor, para que dé fruto al ciento por uno. Te glorificamos y te damos gracias en todo y por todo. Y tu pueblo dice, amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Los niños, con su maestro, por favor. Una de las prácticas de la iglesia que me ha preocupado por muchos años ahora es ver la forma tan trivial como la salvación es presentada. Y para muchos la salvación básicamente se obtiene un día que tú levantas la mano o te paras un día o pasas al frente y haces una profesión de fe sin que necesariamente implique un obrar del Espíritu Santo. La salvación requiere una obra del Espíritu de Dios que produce convicción de pecado en aquel en quien el Espíritu está obrando. Junto con la convicción de pecado, el Espíritu trae un deseo de ser perdonado y de pedir perdón. Y el Espíritu ha traído también un entendimiento a esa persona de que la única manera como esos pecados pueden ser borrados es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por tanto, nosotros no podemos predecir ni podemos promover la salvación. Nosotros podemos proclamar el Evangelio y debemos hacerlo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, del judío primeramente y el gentil o el griego después.
Pero una cosa es proclamar el Evangelio y otra cosa es pensar que yo puedo determinar por la manera en cómo yo manipulo las emociones o las canciones que sirven de trasfondo, que yo pudiera estar manipulando la manera como la persona responda emocionalmente. Y ciertamente puede haber una respuesta emocional que me lleve a pasar adelante y hacer una profesión de fe, pero nosotros no debiéramos estar detrás de eso, sino que debiéramos estar detrás del trabajo del Espíritu, porque Él es quien va adelante. Y cuando el Espíritu entonces se mueve en el interior de una persona, esa persona responde de manera natural. Por tanto, nosotros debiéramos ser cuidadosos a la hora de presentar el Evangelio para evangelismo, y si vamos a hacer un llamado para salvación, debiéramos ser mucho más cuidadosos aún en el lenguaje que vamos a usar, para asegurarnos que hay un lenguaje que habla de arrepentimiento, hay un lenguaje que habla del obrar del Espíritu, hay un lenguaje que habla de convicción de pecado y un lenguaje que habla de entendimiento de lo que el Evangelio es. Como ya nos dijo el Señor Jesús, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Recuerden. Buenas tardes, mis hermanos. Gloria a Dios por estar nuevamente. Bájame un poquito, quítame el base o algo, no sé cómo. 1. Sí. Gloria a Dios. Bueno, estar nuevamente en la casa del Señor. Vamos hoy a continuar, o más bien a darle fin a esta serie del nuevo nacimiento. Acuérdense, cuando digo darle fin, no es que no haya más cosas que hablar sobre eso, sino que tenemos que predicar todo el consejo de Dios y tenemos que ir dirigidos por el Espíritu, y el Espíritu me ha movido entonces a hacer otra serie ahora que vamos a estar comenzando dentro de 2 semanas. Estuvimos en el nuevo nacimiento y estuvimos desde el principio hablando de la importancia de regresar a la palabra de Dios, al verdadero evangelio, porque solamente cuando estamos en el verdadero evangelio, entonces podemos tener un nuevo nacimiento. Estuvimos hablando del autoexamen del creyente. Cada uno de nosotros teníamos que hacer un autoexamen para saber cómo estaba nuestra condición espiritual, si habíamos nacido de nuevo o todavía no habíamos nacido de nuevo. Muchas veces ni sabemos cuándo nosotros nacemos de nuevo, ¿okay? Pero es bueno hacerse el autoexamen de todo eso. Después empezamos a hablar sobre Juan capítulo 3 y empezamos a predicar sobre lo que es la oración o la conversación, más bien, que tuvo Jesús con Nicodemo. Y para eso, hoy vamos a terminar con el tema número 5, que lo titulamos de esta manera: ¿cómo sé que nací de nuevo? Porque hemos estudiado, hemos aprendido y hemos escuchado predicaciones sobre el nuevo nacimiento, pero bueno, vamos ahora a lo que a muchos les interesa, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que nací de nuevo? ¿Verdad? Para eso vamos entonces a leer toda la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, y ahí vamos a ir mirando muchas de las cosas que ya hemos nosotros hablado, para llegar hasta el versículo 15, no al 14, el versículo 15. Yo me equivoqué ahí, ¿sí? Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, o así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a completar hoy entonces el mensaje de la serie sobre el nuevo nacimiento. Ahora, hemos estudiado y hemos visto bien claro que si no nacemos de nuevo no puede haber salvación. ¿Estamos claros ahí? ¿Verdad? Es lo que hemos estado estudiando. Ahora, la pregunta es, ¿qué debe hacer una persona para nacer de nuevo? Creer en Cristo. Muchos cristianos contestarían así, que la persona debe de creer el Evangelio. Muchos cristianos pensarían así. Pero, aunque parezca una respuesta lógica, desde la perspectiva humana, quizás puede que lo sea, pero bíblicamente no. ¿Me hago entender? Fíjate que hice la pregunta y alguien dijo, creer. Hay que creer en el Evangelio. Eso suena lógico para la perspectiva humana, pero bíblicamente hablando, lo que hemos venido enseñando, no es así. ¿Por qué? Porque para poder creer en el Evangelio, según lo que estudiamos la semana pasada, se supone que la persona para poder creer en el Evangelio tiene que resucitar espiritualmente, ¿sí o no? Eso lo estudiamos la semana pasada, cuando el título era Vivos o Muertos, ¿verdad? Una persona que no ha resucitado espiritualmente tiene un corazón duro. Una persona que no ha resucitado espiritualmente tiene rebeldía. Su inclinación nunca va a ser para las cosas del Evangelio ni las cosas del Espíritu. Una persona que no ha resucitado espiritualmente no puede tener iluminación divina, ¿verdad? ¿Sí o no? Una persona que no ha resucitado espiritualmente, ¿qué va a entender? ¿Qué mensaje puede entender? Si el versículo 6 dice que las cosas de la carne son de la carne y las del Espíritu son del Espíritu. Una persona que no ha resucitado espiritualmente, ¿cómo va a creer en el Evangelio? Por eso, lo primero que tiene que hacer una persona no es creer en el Evangelio. Lo primero que tiene que hacer una persona es nacer de nuevo. Pero eso no le pertenece a él, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esto? A ver, no es la fe del hombre, escuchen bien, no es la fe del hombre lo que produce o lo que indica a Dios que obre en nosotros un nuevo nacimiento. No es la fe esa, sino más bien es todo lo contrario. No es la fe nuestra. ¿Verdad? Pero escuchen bien, porque esto parece un poquito
No es la fe nuestra lo que indica o lo que va a hacer que nosotros nazcamos de nuevo. Es el nuevo nacimiento lo que hace posible que haya fe en nosotros para poder creer en el Evangelio. O sea, a ver, más claro, no es aquel que cree en Jesús el que luego nace de nuevo, sino que es aquel que nace de nuevo el que cree en Jesús. ¿Me hago entender? Está un poquito, pero ¿me van entendiendo? Si tú no naces de nuevo, no vas a poder creer. No existe, no puedes. Por eso es que decía el pastor Miguel, ven y recibe y haz la oración. Y hay que tener cuidado con eso. Si tú no naces de nuevo, no vas a poder creer en Jesús y su Evangelio. Mucho menos vas a entender las cosas del Evangelio. Mira lo que dice Juan. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo. Escucha, porque el versículo tú lo lees así. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo. Pero lo que tenemos que ver es esto. El que ha nacido de nuevo es el que puede creer en Jesús. ¿Me hago entender? Por eso Juan le dice, Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Porque en el versículo 3, Jesús le dice, en verdad te digo que es necesario nacer de nuevo. En el versículo 3, no, le dice, en verdad te digo que el que no nace, ¿sí? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir, para tú creer en Jesús, tú tienes que nacer de nuevo primero. ¿Me hago entender? Yo creo que en muchos lugares hay muchas personas que están confundidas dentro de las iglesias. Que creen que por hacer una oración ya son cristianos. Eso no es así. ¿Verdad? ¿Qué ocurre cuando nacemos de nuevo? ¿Qué ocurre en nosotros cuando nosotros nacemos de nuevo? Bueno, hay dos cosas que traje yo. Hay dos cosas que traje. ¿De qué nos ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo? Número uno, tenemos vida espiritual nueva, o tenemos vida nueva por el Espíritu, según el versículo 6. En el versículo 5 lo dice así. Versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, número uno, tenemos vida nueva, no religión nueva. Es vida nueva en el Espíritu. ¿Verdad? Y número dos, tenemos la necesidad de ser nuevos. Si no somos nuevos, en este caso, reformados, o restaurados, o regenerados, ¿verdad? Nunca vamos a poder tener una relación íntima con Jesucristo porque no podemos. Quiere decir, número uno, tenemos que tener una vida nueva en el Espíritu. Y número dos, tenemos que ser nuevos para poder entonces tener una relación personal con Cristo. ¿Me hago entender? Vamos a ver el primero. Tenemos vida nueva por el Espíritu. Cuando nacemos de nuevo,
tenemos vida nueva en el Espíritu. Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, si observamos bien el versículo, hay una relación ahí entre el agua y el Espíritu, ¿verdad? Ahí aparece que el agua y el Espíritu aparecen juntos en esta relación en cuanto al bautismo. Ahora, el ser bautizado en agua no es suficiente. Ahora, no me malinterpreten, no es suficiente, pero es de mucho valor. Porque todo hijo de Dios debe de bautizarse. Ese es el sello que tú creíste, ¿verdad? Ahora, la señal de que eres entonces un nuevo convertido no es que te bautizaste en agua, ¿no? Eso es la obra del Espíritu, lo que hace que nosotros nazcamos de nuevo. Por eso dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo en nosotros es mucho más importante, es la más importante. ¿Sí? Sin ese bautismo del Espíritu o esa obra del Espíritu no puede haber salvación en nosotros. No va a haber una transformación del corazón, no va a haber un cambio de mente de ver las situaciones, no va a haber un cambio de vida en nosotros, porque el Espíritu es el que hace esa obra en nosotros. No es en la inmersión en el agua, ¿verdad? Pero el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el nacimiento físico no da a nadie privilegios fuera de la salvación. Porque nosotros hayamos nacido físicamente por la relación de nuestros padres, no quiere decir que somos salvos. Eso es lo que significa el nacimiento por la carne, ¿verdad? Pero Jesús, por eso Jesús sigue en el versículo y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Parafraseando esto, dice más o menos así: la naturaleza humana pecadora produce naturaleza humana pecadora. Eso es lo que produce. Por ejemplo, ¿quién puede sacar de lo inmundo algo limpio? La naturaleza de la carne, lo que produce es cosa inmunda. ¿Quién va a sacar algo limpio dentro de todo eso inmundo? Nadie. ¿Qué pasa aquí? La carne va a producir un tipo de vida, pero el Espíritu va a producir otro tipo de vida. ¿Cuál es el que nosotros necesitamos para ser nuevos convertidos? El del Espíritu. La obra del Espíritu en nosotros. Si no tenemos el segundo tipo de vida, que es el del Espíritu, nunca vamos a ver el reino de Dios. Es muy importante nacer de nuevo en el Espíritu. Ahí es donde está la regeneración nuestra. Cuando estamos en una nueva vida en el Espíritu, o estamos regenerados a través del Espíritu y la obra del Espíritu en nosotros, ahí entonces nosotros podemos tener una relación con Dios, podemos entender el Evangelio, podemos estar conectados con el Hijo de Dios en su palabra. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu? Regenerarnos. ¿Estamos de acuerdo? La obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros es la que nos regenera nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestras acciones y todas las cosas que nosotros hacemos. Mira Juan Calvino lo que dijo en referencia a esto.
El Espíritu Santo es el lazo por el cual Cristo nos une en efecto a Él. ¿Qué te parece? El Espíritu Santo es el lazo, el que te conecta, ¿verdad? Con Cristo. Es el Espíritu Santo. Entonces, ese primer punto es que tenemos que tener una vida nueva, pero en el Espíritu. ¿Me hago entender? Si la obra del Espíritu Santo no está en ti, ojo con eso, muy importante. Pero dijimos que había un segundo punto que estábamos tratando, que necesitamos nosotros ser nuevos a través de eso, de esa obra del Espíritu. Entonces ya nosotros, cuando el Espíritu hace la obra en nosotros, pues necesitamos que esa obra, pues nosotros, al ser nuevos, convertidos, hacer nueva vida, pues nosotros podemos tener y experimentar a Cristo personalmente. Pero es la obra del Espíritu. Entonces el segundo punto es la necesidad de ser nuevos. Necesitamos ser nuevos, necesitamos transformarnos, necesitamos otra vida, necesitamos otra manera de ver las cosas, necesitamos otra manera de pensar las cosas, necesitamos otra manera de poder evaluar las cosas que nosotros vemos, espiritualmente hablando. Solo si somos transformados en el Espíritu podemos hacer eso, de otra manera no, pero necesitamos ser nuevos. Mira lo que dice Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Eso lo dice el libro de Ezequiel. Ahora, ¿cómo interpretamos estos versículos? El corazón de piedra se refiere al corazón muerto, que no sentía ni respondía a ninguna realidad espiritual. Un corazón muerto no va a responder a nada espiritual. Está muerto. Está muerto, no tiene vida. ¿Verdad? Pero dice el Señor que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Quiere decir, un corazón muerto, sin vida espiritual, no puede ver el reino de Dios. ¿Estamos claros con eso? Necesitamos ¿qué? Una regeneración. Necesitamos levantarnos de los muertos. Eso. Tenemos que resucitar en el Espíritu. ¿Verdad? Ahora, el nacer de nuevo, Dios saca ese corazón de piedra y lo sustituye por uno de carne. ¿Vieron la diferencia? Si no nacemos de nuevo, estamos muertos. No podemos ver el reino. Pero cuando viene la obra regeneradora del Espíritu Santo sobre nosotros y entonces somos nuevos convertidos, podemos tener entonces un corazón de carne. Ahora, aquí la palabra carne no está hablando de nosotros como humanos. ¿Me hago entender? No está hablando de que yo soy de mí, humano. No. Aquí lo que está diciendo es que nuestro corazón, después que la obra regeneradora del Espíritu está en nosotros, nuestro corazón es un corazón de carne, un corazón suave, un corazón que vive el Evangelio, un corazón que responde y siente en lugar de una piedra cualquiera que no tiene vida. Al nacer de nuevo, nuestro aburrimiento muerto y pedregoso con Cristo se sustituye por un corazón que siente espiritualmente el valor de Jesús. Nuestro corazón tiene que ser cambiado de un corazón muerto a un corazón de carne.
Ezequiel dice en versículo 26 y 27, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y después dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Dice el versículo 27, con mis ordenanzas. El nacer de nuevo, Dios pone una vida espiritual, sobrenatural y viviente en nuestros corazones. Y esa vida nueva, o sea, el nuevo espíritu, es obra del mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando obra en nosotros, en nuestro corazón, Él es el que le da forma y carácter a nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, es la obra de Él. El hombre no tiene nada que hacer en eso. Nada. Es muy importante entender esto del nuevo nacimiento. Muy importante entender esto del nuevo nacimiento. Quiero hacer una pregunta. Después de haber estudiado todo esto del nuevo nacimiento y todo, vuelvo a repetir, está en la página de YouTube del pastor Jorge Álvarez de la Iglesia Bíblica Nueva Vida, están todas esas enseñanzas que hemos dado anteriormente. Después de escuchar todo esto del nuevo nacimiento, la pregunta mía es, ¿ves tú necesidad en ti de tener una vida nueva en Cristo? Sin pena, porque esto no se trata de pena, esto se trata de estar en Cristo. Autoexamínate nuevamente. ¿Ves tú la necesidad de tener una nueva vida en Cristo? Entonces pide al Señor que tenga misericordia de ti. Pero no vaciles, ahora pídele al Señor que tenga misericordia de ti. El Señor es un Salvador que está dispuesto y es un todopoderoso. Él lo puede hacer. Mira, no sabemos si dentro de un minuto vamos a estar vivos o muertos. Es la necesidad de nosotros poder entender eso. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, si me están mirando también por la internet, puede ser tu día de salvación. La salvación es del Señor, recuerden eso. Y tenemos un ejemplo bíblico que muchos en la Biblia lo conocemos en todas estas historias. El carcelero de Filipo. ¿Sí? El carcelero de Filipo estuvo en una situación, pero bien difícil, una situación dificilísima, pero él clamó al apóstol y a Silas. ¿Qué le dijo él? Hechos 16:30 al 31. Señores, le dijo, Pablo, Silas, gritado con desesperación, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, con toda la autoridad de Cristo mismo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Jesucristo cumplió a la perfección la voluntad de Dios, la ley. Vino y la cumplió por nosotros, porque nosotros no podemos. ¿Sí? Jesús obedeció toda la ley. Y lo más lindo, cumplió la ley, murió en la cruz, pero no por su pecado, porque él no tiene pecado, sino por los nuestros. Él murió por nuestros pecados. Mi hermano, mira,
Confiesa tu pecado delante de Dios. Arrepiéntete delante de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerden la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz, pero resucitó de los muertos. Él resucitó de los muertos el tercer día y se apareció con el Señor, o como el Señor que es, vivo. Ahí en eso, cuando Él resucita, Él imputó la justicia de Cristo para nosotros. Nos justificó el Señor, hubo un intercambio. En otras palabras, para terminar, todo se va a reducir a esto, mi hermano. Debes confiar exclusivamente en el Señor Jesucristo para tu salvación. Él es el único que te puede salvar. Es Él. Ahora, el Espíritu de Dios te va a guiar a creer. El Espíritu de Dios te dará un corazón nuevo para que tú puedas confiar en Cristo. Eso es para que el que no conoce a Cristo. Pero ¿y qué tal aquellos que están en las iglesias que dicen: es que yo no me siento identificado, yo creo, con los nacidos de nuevo? Yo quisiera ser un nuevo convertido. Bueno, aunque la salvación no depende de ti, yo te digo algo, eso es una buena señal de que probablemente ya el Señor esté trabajando en ti. ¿Sabe qué hay que hacer, mi hermano? Que llevas tiempo en la iglesia y todavía dudas si eres nuevo convertido o no. No te desesperes. No te desesperes. Busca al Señor. Busca la predicación de la palabra de Dios. Busca la predicación del verdadero evangelio. El evangelio tiene el poder para salvar las vidas. Porque Cristo es el evangelio. En el evangelio está la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Dice que su palabra no regresa vacía cuando tú crees en la obra de Jesús, en su palabra. Escucha la palabra de Dios predicada. Lee artículos que tengan que ver con el verdadero evangelio. Asista a una iglesia, pero que esté basada en la Biblia. Me recuerdo que Paul Watcher decía: no busques una iglesia cerca de tu casa, sino cerca de la Biblia. No importa qué tan lejos quede la iglesia, si está cerca de la Biblia, esa es. Esa es. Tienes que buscar una iglesia donde se predique el mensaje de Dios. Pero después tienes que, en esa iglesia, pues empezar a servirle al Señor. Sírvele al Señor en el departamento que tú... Mira, los jóvenes en el viaje ahora, los pusimos cada uno de ellos. ¿Qué te gustaría servir en la iglesia? No, a mí de músico. Mira, aquí tengo pianista. ¿Qué era lo otro? Guitarra, cantantes, batería. Aquí tenemos para cuidar niños. De todo. Lea la Biblia todos los días. Lea la palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás manteniendo una comunicación directa con Dios diariamente. Porque hay personas que dicen: que Dios no me habló. Bueno, ¿será que no leíste la Biblia? Porque si tú abres esto, mi hermano, Dios está hablando. Dios está hablando. ¿Verdad? Y pero lo más importante es esto: aléjese del pecado. ¿Se recuerdan lo que le dijo Jesús a la mujer que iban a apedrear? ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. No peques más.
no peques más. No, mira, mi hermano, aléjate del pecado. Camina en una vida limpia. Camina en una vida con fe en Cristo. Tú sabes que hay veces que uno dice, ¿seré o no seré nuevo convertido? No, no te preocupes. Vive una vida en Cristo. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Todos los días de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Camine con Cristo. Busque del Señor. Lea su palabra. Apártese del pecado. Esos son señales de nuevos convertidos. ¿Verdad? La frase del día. Nada hace más útil a una persona en la tierra que el estar lista para ir al cielo. Wow. ¿Cuántos están listos para ir al cielo? Nada hace más útil a una persona en la tierra que el estar lista para ir al cielo. John Piper. Mis hermanos, que Dios bendiga su palabra y que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Él por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. A ti sea la gloria. Gracias, Señor, porque nos guiaste a este tema número 5 para concluir nuestra serie, Señor, del nuevo nacimiento. Ayúdanos a tener una visión clara, Señor, de qué cosa es el nuevo nacimiento, de quién eres tú, de cuál es la obra del Espíritu, qué nos corresponde a nosotros hacer, Señor. Que reconozcamos que no depende de nosotros, sino que depende de ti todo. Que a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es necesario nacer de nuevo. Amén. Vamos entonces a la cena del Señor. Me hace falta que me le avisen ahí a Lizardo, por favor. Cierre sus ojos. Toma este tiempo para ponerse a cuenta con Dios. Muy importante eso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mis hermanos, la cena del Señor es una ordenanza o un mandamiento instituido por el mismo Señor Jesucristo. Lo instituyó para su iglesia, para que sus verdaderos discípulos, que lo aman a Él, puedan mantener un recordatorio de su obra en la cruz del Calvario. Que todos, cuando tomemos la cena del Señor, nos demos cuenta y recordemos ese sacrificio en la cruz del Calvario de Él. Cómo fue molida su carne por nosotros. Cómo fue invertida esa sangre preciosa por limpiarnos de nuestros pecados. Reconozcamos y que estemos conscientes completamente de la Trinidad de Dios.
Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen eso? ¿Cuántos saben eso? Amén. Es muy importante. Habiendo dicho esto, vamos a proceder. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque, escuchen, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Mis hermanos, tomemos un minuto para ponernos a cuentas con Dios. ¿Sí? Ahí donde usted está, póngase a cuenta con Dios. Cierre sus ojos, baje su rostro y póngase a cuenta con Dios. Ore ahí. Señor Dios, te damos gracias, Padre eterno, por ser tan misericordioso, Señor, con nosotros. Porque sabemos, Señor, que nos amas con un amor profundo, un amor eterno. Gracias, Señor, por ser quien eres, por ser nuestro amigo, nuestro apoyo, nuestro Salvador, nuestro doctor, en aquel Señor que podemos confiar. Tú eres nuestra roca, Señor, nuestra fortaleza. Gracias, Jesús, porque sabemos, oh Dios, que te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Ayúdanos, Señor, a sostener nuestras esperanzas en ti, a confiar en ti, Señor, con ojos cerrados. Permite, Señor, que como hijos tuyos podamos reflejar tu luz en nuestro hogar, en el mundo, Señor, que nos rodea. Que nuestro amor por ti, Señor, sea sincero y genuino, y que te conozcamos más, Señor, cada día, para que podamos, Señor, crecer en fe, crecer, Señor, en anhelo, en fuego, en espíritu, Señor Jesús, para que las cosas que hagamos, las hagamos para ti y por ti, Señor, no para vanagloria ni para que los que están a nuestro alrededor nos vean. Señor, te pedimos que nos perdones, te pedimos, Señor, que nos transformes, que hagas, Señor, tu obra en nosotros, aquello que has comenzado, Dios, que lo continúes, que moldees, Señor, nuestro carácter, nuestras vidas, como tú quieres, Señor, porque sabemos que tienes un plan para cada uno de nosotros, sin importar la edad. Tú nos amas y tú nos has visto desde la eternidad, Señor, hasta la eternidad. Permite, Señor, que tu palabra viva en nuestros corazones, que el anhelo, Señor, de conocerte sea más fuerte cada día más, Señor. Al manejar, oh Dios, que te tengamos en mente, al pensar, al hablar, al actuar, Jesús. Que sea tu palabra la que reine en nuestros corazones. Que sea el deseo y el anhelo de honrarte, Señor, el que nos sostenga. Y la capacidad, oh Dios, de saber que no somos perfectos y que debemos de depender de ti, oh Dios, lo que nos lleve a buscarte día a día, Señor. Gracias por traernos hasta aquí. Tú nos has ayudado, Señor, nos has sostenido. Nunca nos has abandonado, ni nunca nos vas a abandonar, Señor. En medio de las situaciones que van a venir en un futuro, Señor, te pedimos que nos des las fuerzas que necesitamos para cumplir tu voluntad, Jesús. Gracias, Señor, por ser quien eres. Y ahora, Señor, al recordar tu sacrificio, que no olvidemos que lo que tú hiciste no fue en vano, Señor. Tú entregaste tu cuerpo, tú entregaste tu sangre, Señor, por tus hijos. Ayúdanos a honrar ese sacrificio, Señor.
al vivir las vidas que tú quieres que vivamos. Con tu ayuda, Jesús. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Nos podemos poner de pie, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Señor, sabemos que este pan no es tu cuerpo, pero lo representa, Señor. Y nos has dicho que sea un recordatorio, Señor, del sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, en la cruz, para pagar por nuestros pecados, Señor. Que nunca olvidemos el precio que tú pagaste, Señor, por nuestros pecados. Y que antes de hacer las cosas que no te agradan, Señor, recordemos lo que te costó a ti el sacrificio. Gracias, Jesús, por ser quien eres y ser como eres. En tu nombre, Jesús, oramos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comed. Asimismo, tomó también la copa. De la misma forma, Señor, este jugo de uva no es tu sangre, pero lo representa, Señor. Tu sangre preciosa que nos baña, que nos limpia, que nos purifica, Señor. Que nos lleva delante de tu presencia, delante del Padre. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu sangre derramada en esa cruz, hoy no estuviéramos aquí. Ni siquiera tuviéramos esperanza, Señor, de un futuro. Gracias, Jesús, porque en esa cruz tú le diste la esperanza a la humanidad, aquella que te iba a seguir. Gracias, Señor, y que nunca olvidemos tu sacrificio, Señor, y que aprendamos a vivir en tus manos, sostenidos por ti. En tu nombre, Señor, oramos.
después de haber cenado, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebo. Señor, gracias por este privilegio que tú nos das a tus hijos, Señor, de recordar tu sacrificio en la cruz del Calvario. Tu palabra en el versículo 26 nos dice que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por ser llamados hijos tuyos. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, toda la adoración, Señor. Gracias, gracias por poder decir Abba, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. ¿Tengo alguna alabanza final? Sí, por favor. Hermanos, Dios los bendiga. Estamos despedidos. Cuando quieran, pueden retirarse. Si quieren seguir con la canción, sigan con la alabanza.